Hola, bienvenidos una vez más a Tu Corazón y el Dinero. Y hoy queremos seguir revisando esos fundamentos que están ayudando a mantener nuestras finanzas saludables. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y yo creo que para nosotras las mujeres mucho más. Y es el tema del gasto, Chacho. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es esa. ¿Cómo manejamos el gasto? Entendiendo que el gasto es algo como inevitable. Porque todo lo que nosotros recibimos eventualmente se gasta. Por algún lado se va y se esfuma. Entonces, cuéntanos un poquito cómo podemos seguir, cómo el gasto, un buen manejo del gasto puede ayudar a tener unas finanzas saludables. Claro, bueno, yo diría que ya es un tema que no importa el género. Es un tema de hombres y mujeres. El gasto es el destino de la mayor parte de nuestros ingresos. Si no lo cuidamos, cómo se va el dinero en las diferentes categorías de gasto, tendremos muchos lamentos en el futuro. Entonces, definitivamente tenemos que tener y desarrollar algún tipo de criterio, algún criterio de cómo es que vamos a gastar. Yo diría que la mayoría de la gente asocia el gasto con lo que quiere. Yo gasto en lo que quiero, en lo que me gusta. Hay un componente, digamos, muy emocional en eso. Pero quisiera, digamos, antes de explorar esa idea, primero mencionar dos aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar a nivel de el gasto, de dónde colocamos los recursos. Lo primero es que hablar a nivel general de cuál es el nivel de gasto que nosotros queremos tener. Obviamente cada persona, cada familia tiene un presupuesto distinto. Hay familias que le ingresan X cantidad de dinero, otras familias le ingresa el doble o el triple de lo que esa primera familia le ingresó. Y cada quien tiene que tener, en función de lo que le ingresa, cuál va a ser el tope de gasto que nosotros nos vamos a permitir. Un techo, de alguna forma, un techo de gasto. Eso se logra con el presupuesto. Claro. Que es algo que muchas familias no tienen y luego hablaremos de eso en otro episodio. Sí, claro, definitivamente necesito eso. Y eso, de hecho, hoy, digamos, en este mismo episodio vamos a mencionar un poquito de eso más adelante. Pero lo primero es el techo del gasto. Si yo no le pongo un techo al gasto y me limito a ese techo establecido, va a ser muy difícil mantener mi equilibrio financiero. En la mayoría de la gente, porque hay algunos, una minoría, que tienen excedentes en sus ingresos, que generan muchos recursos por diversas razones y pueden darse ese lujo, esa libertad, vamos a decirlo. De no contar. Aunque se lo pueden dar financieramente, no es la recomendación, claro, no es sabio tampoco. Claro. Sencillamente no tener límites en los gastos, pero definitivamente hay gente que se lo puede dar si quisiera financieramente hablando. Ahora bien, una vez yo establezco ese techo de gasto, que tiene que ser en función de diferentes cosas que podemos abundar más adelante en este episodio y otros episodios. Luego está la estructura del gasto. Una vez que yo me pongo el techo, bueno, ese techo, ¿cómo lo disperso? ¿Cómo lo distribuyo? Y ahí es que mucha gente se equivoca. Hay gente que se equivoca en el techo, pero hay gente que se equivoca también en la estructura. No sabe cómo discernir dónde va, cómo gasto, a qué le doy dinero, a qué no le doy dinero. Y ahí era que mencionaba que hoy en día mucha gente, la mayoría de la gente, gasta no en función de lo que necesita, sino en función de lo que quiere y desea. Y para mí ese es el criterio fundamental para tú establecer cuáles son tus categorías de gasto. ¿Qué es lo que tú realmente necesitas? Yo creo que muy poca gente hoy en día se pregunta antes de comprar algo, ¿yo realmente necesito esto? Como que el criterio es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Sí, tú sabes que también la cantidad de bombardeo de publicidad con la que hoy estamos, ¿verdad?, presenciando. Tú estás mandando un mensaje o viendo algo en internet y te llega un anuncio. Entonces, sí, claro, la verdad que la tentación, hay que ser muy maduro y hay que estar muy en control para no sucumbir ante la tentación de todo lo que ven claro. tus ojos. Y te decía ahorita las mujeres, porque nosotras las mujeres creo que tendemos a gastar un poquito más que los hombres, creo. Pero bueno, habría que hacer un estudio de eso. Bueno, pero pero yo diría que vivimos en una generación muy materialista, donde la gente quiere sencillamente tener todo lo que sus ojos ven y no negarle nada a sus ojos. Y ya sea hombre o mujer, el criterio es el mismo. Tenemos que volver al fundamento de ver
cuáles son las cosas que realmente necesitamos. Yo diría que esa es la pregunta más importante. Parece sencilla, parece simple, pero es la pregunta más importante para yo determinar la estructura de gasto, porque ahí claramente nosotros podemos diferenciar entre lo que son necesidades y deseos. Mucha gente no sabe diferenciar esas dos cosas, necesidades y deseos. De hecho, como tú bien mencionas, vivimos en una generación tan bombardeada por la publicidad que hay deseos que sentimos que necesitamos. Que se convierten como en una necesidad. Que sentimos que necesitamos. Lo menos en nuestra mente. Exacto. Y entonces nos conducen a que yo, para sentirme bien, para sentirme pleno, lleno, completo, hermoso, sentirme de alguna manera, yo necesito eso, pero realmente es un deseo, porque yo puedo no tenerlo y no carezco de ningún asunto fundamental. Entonces, tenemos que ser capaces, debemos ser capaces, si queremos tener una vida financiera adecuada, saludable, disciplinada, de yo poder distinguir de lo que es una necesidad, de lo que es un deseo. Y a veces hay deseos que yo puedo acceder a ellos porque digamos que definitivamente hay cosas de las que nosotros podemos disfrutar. La misma Biblia habla de que Dios nos provee todo abundantemente para que lo disfrutemos. Sí. Entonces hay un rango en el que yo sí puedo adquirir ciertas cosas que son deseos, por así decirlo, pero teniendo también otros criterios. No es el objetivo aquí evaluar todas las posibles alternativas, pero sí mencionarle a la gente y a la audiencia que tiene que primero ponerse un tope en sus gastos como una forma de limitar hasta dónde yo voy a llegar con el gasto y luego determinar la estructura en función de esa pregunta básica. ¿Qué es lo que realmente yo necesito y no lo que yo deseo? Dicho sea de paso, a veces nosotros tenemos necesidades, como por ejemplo, necesito proteínas, que usualmente está en la carne, o hay vegetales que tienen proteína. Yo necesito proteína. Pero hay proteínas, como el pollo, que es diferente hay proteína. A la proteína de una carne costosa, ¿verdad? Salmón, Exacto, una carne costosa, de res o de cualquier otro tipo. Yo tengo dentro de mi presupuesto que tener la sabiduría, y no se requiere tener tanta sabiduría para saber que esta proteína es tan válida como la otra, pero es mucho más económica. Entonces, todas esas son las cosas que tienen que venir a nuestra mente para yo ser sabio y discernir qué es lo que voy a gastar y en qué voy a gastar. Y como ese ejemplo, que es de alimento, que es algo básico, pero fíjense cómo dentro de lo básico pueden haber rangos. La vivienda es una necesidad, pero yo puedo vivir en un sector de X precios y al kilo y en otro sector que vale 5 veces el mismo metraje de vivienda. Igual comodidad. El vehículo lo mismo, la educación de mis hijos lo mismo. Tengo que ser capaz de ubicarme yo económicamente en cuál es el nivel de vida al que yo puedo acceder de manera saludable para no vivir estresado, pasándome del tope de gasto que he establecido, diciendo, no, es que esto es una necesidad, cuando realmente son deseos. Y claro, son necesidades algunas, pero yo puedo bajar en esas necesidades, yo puedo tener un colegio más sencillo, una alimentación más sencilla, una vestimenta más sencilla. Todas esas cosas tenemos que considerar. El problema o cumple con mi necesidad, ¿verdad? Cubre mi necesidad. Exactamente. Y mira, cuando vamos a comprar, yo sé que tú has hablado de esto, de preguntas que uno debe de hacerse que ayudan a discernir la forma de comprar o qué comprar. No sé si recuerdas las 3 preguntas que normalmente tú haces cuando o invitas a las personas a hacer cuando están frente a una potencial compra. No sé si quieras hablar un poquito de eso. Sí, yo diría que es una compra inteligente, podemos decir, o una compra piadosa en el ámbito cristiano, podemos decir, aplicando eso de comprar con cierto criterio de necesidad. Es básicamente 3 preguntas. Lo primero es, cuando voy a adquirir algo, bueno, lo necesito. Si lo necesito, entonces, procedo a la siguiente pregunta. No procedes a la compra. No procedo a la siguiente pregunta. Hay que pasarle otro filtro. Lo necesito ahora. Porque a veces hay compras que no se necesitan ahora. Y si luego yo me respondo que sí, que lo necesito ahora, bueno, ¿hay alguna alternativa de más valor? Fíjate que no digo más económica necesariamente, porque pueden haber cosas más baratas, más económicas, que son de mucho menor calidad y que al final me va a terminar saliendo más caro. Todo, entonces tengo que buscar la mejor alternativa en términos de su valor. Un ejemplo sencillo. Todo el mundo sabe que ponerle neumáticos a un vehículo
es una inversión para una familia de clase media relativamente importante. Pero hay neumáticos de todos los precios, ¿verdad? Pero bueno, poner neumáticos es una inversión importante a un vehículo. Pero yo puedo decidir ponérselo ahora, pero hay neumáticos que me pueden durar 6 meses más. O sea, esa inversión yo la puedo posponer por 6 meses más y no tengo que erogar, que gastar durante 6 meses esa gran cantidad de dinero que puede llegar desde $500 a 600, 700, 800 dólares para yo cambiar los vehículos, los neumáticos de mi vehículo. Del vehículo, sí. Entonces yo tengo que ser inteligente, entonces lo necesito ahora. Y si lo necesito ahora, entonces ¿cuál es la alternativa de más valor? Eso me puede guiar a mí de manera práctica en esta decisión cotidiana, porque es todos los días que muchas veces necesitamos esto. Y algunos pueden estarse preguntando, bueno, pero realmente para yo comprar cualquier cosa voy a tenerme que hacer esas 3 preguntas. Realmente es muy sencillo. Uno se las hace de manera automática cuando uno las aprende y las incorpora. En otras ocasiones también yo he incorporado que a veces yo llego a la conclusión de que lo necesito ahora y busco la alternativa más económica, pero todavía si me queda una duda en mi conciencia de realmente yo necesito eso, yo le pregunto a otra persona, un amigo, un familiar, mi esposa, en mi caso, en nuestro caso, que nos consultamos, ¿qué tú crees? Y en muchas ocasiones mi criterio de necesidad es cuestionado, válidamente cuestionado. Yo digo, pero espérate, quizás no es el momento, entonces no es el tipo de producto que yo necesito, de servicio que yo necesito. Y a veces he logrado entonces ahorrarme recursos porque fui confrontado de buena manera en mi criterio y alguien me dijo, no, espera, no es el momento, tú no necesitas eso. Y sabiendo escuchar, uno puede lograr grandes beneficios. Tú mencionaste hace un momentito el tema del presupuesto, que aunque no vamos a poder desarrollarlo, pero definitivamente si nosotros vamos a tener gastos con un tope adecuado y con una estructura adecuada, vamos a tener que desarrollar en la familia o a nivel personal, si no soy casado, un presupuesto al cual nos adecuemos, el cual obedezcamos, el cual consensuemos en el caso de los casados. De lo contrario, no vamos a poder tener vidas financieras saludables. Lo que no se mide no se puede mejorar, dicen los médicos y dicen los ingenieros. Si yo no mido mis finanzas, tampoco puedo lograr metas, lograr objetivos y demás. Entonces, es básico en este tema del gasto que nosotros aprendamos, como vamos a ver más adelante en una de estos episodios, a hacer un presupuesto con cierta rigurosidad y someternos a él como si fuera un siervo a su señor. Sí. Mira, y en ese sentido, tú mencionaste ahí las parejas casadas y sobre todo las parejas jóvenes que ahora es que están comenzando a manejar las finanzas juntas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Imagínate que fuéramos una pareja joven y tú tienes un criterio diferente que yo de gastos. ¿Cómo llegamos a un acuerdo en el presupuesto para gastar bien? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, eso se requiere conversación, comunicación, paciencia y que cada uno presente de manera muy razonable y respetuosa sus criterios de gasto. Miren, una empresa, por ejemplo, en todas las empresas se hacen presupuestos, en las empresas mínimamente organizadas se hacen presupuestos. Entonces los gerentes de las diferentes áreas quieren una parte de ese presupuesto para su área. Claro. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una presentación a la gerencia alta de la empresa, al dueño o a los accionistas de la empresa, de por qué a mí me deberían asignar una parte de ese presupuesto. Miren los beneficios, miren por qué necesitamos esta maquinaria o este asunto o este gasto. Y entonces los accionistas, los dueños, la alta gerencia dice, bueno, si le vamos a conceder a este gerente, a esta área, este determinado presupuesto. Eso la gente lo hace, está acostumbrado a hacerlo en las empresas y en las casas no quiere hacerlo. Bueno, yo quiero que tú accedas a gastar como familia en algo que yo entiendo importante. Yo tengo que persuadirte de buena manera. Sin manipulación. Sin manipulación, de manera amorosa, claro, de manera servicial. Mira, esto es por esto, por esto, por esto. Y si mi argumentación es respetuosa y es sólida, pues tú vas a acceder. Y si tú no accedes y yo entiendo que debiste acceder, si somos cristianos, yo puedo esperar y vamos a orar al respecto, sobre todo si se trata de un gasto importante. Si no se trata de un gasto importante, yo creo que es irrelevante hasta cierto punto, pero si es un gasto importante, yo oro para que Dios cambie tu corazón o me alinee a mí con el tuyo y nos haga coincidir. Y si no encontramos un acuerdo, busquemos una persona
amiga, hermano, consejero que nos pueda ayudar a ponernos de acuerdo. El punto es que el tema económico no se convierta en un punto de conflicto, claro, en un motivo de división, y que podamos llegar a un acuerdo. Y a través de estos procesos la pareja crece muchísimo. Claro. Hay un versículo que dice que no hagamos nada por egoísmo ni vanagloria. Entonces creo que la pareja debe tomar eso en cuenta cuando se vaya a poner de acuerdo en el presupuesto. En el gasto tenemos muchísimas otras cosas más que decir, pero hoy no lo vamos a poder hacer. Así que por eso, gracias Chacho, y a ustedes lo invitamos a que sigan con nosotros y nos sigan sintonizando tanto por los canales de podcast como también por las plataformas de podcast o por por el canal de YouTube de Ministerios de Integridad y Sabiduría, para seguir hablando de tu corazón y el dinero.